Es la esperanza que tenemos, familia, así que no desmayemos, vendrán pruebas. A ti y a mí, que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios la gloria, porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, la epístola a los romanos, y vamos a estudiar, por supuesto, ya el capítulo 2, con el objetivo de continuar esta serie que creo que está siendo de bendición, de edificación para cada uno de nosotros, y ruego que siga siéndolo así hasta el final. Pero antes, como siempre, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra, para que sea Él guiando este tiempo de estudio en cada uno de nuestros corazones y hogares. Oremos, iglesia. Padre eterno, damos gracias a ti una vez más en esta noche, porque tú nos has convocado en tu nombre. Agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por tu palabra y por supuesto por nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó en esa cruz por amor a nosotros, para darnos vida y esperanza para la eternidad. Hoy, Padre, en esta noche, anhelamos y rogamos seguir aprendiendo de tu palabra, por lo cual oramos que bendigas este tiempo, Señor, con tu presencia, sembrando esta palabra como buena semilla en los corazones, para que dé mucho fruto al 30, al 60, al 100 por uno en cada una de nuestras vidas. Llévanos a ser entendidos de tu buena voluntad, para que seamos hijos fieles, buenos discípulos, verdaderos soldados, para que entonces comprobemos tu buena voluntad agradable y perfecta. A ti la gloria. Ponemos nuestras vidas, mi propia vida en tus manos, sabiendo que no hay mejor lugar que bajo la sombra del Omnipotente. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Pues para mí es un privilegio poderles saludar una vez más. Claro, todos nuestros hermanos que se han ido agregando a la conexión a lo largo de esta introducción y el tiempo de oración. Quiero darles también la bienvenida, hermanos. Doy gracias a Dios por sus vidas, sus familias, su constancia, porque ustedes siguen fieles no a una persona, no a un ministerio, sino a Cristo.
Y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras fuerzas, nuestra mirada y nuestra dependencia, porque separados de Él nada podemos hacer. Es lo que enseña la palabra del Señor. Así que bienvenida, familia de Sendas Antiguas, en Tulancingo, en Pachuca, en San Nicolás, y todos nuestros amados hermanos que nos siguen de diferentes lugares, incluyendo otros países, que nos dejan saber también en los comentarios desde dónde nos están visitando y acompañando, y damos gracias a Dios por sus vidas y también por la disposición en su corazón de acompañarnos una vez más. Bien, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 2. Y vamos a estudiar en esta noche, si el Señor lo permite, los primeros 16 versículos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ya que es un tanto largo esta parte de la Escritura, así que vamos a tratar de abordarlo de una manera clara, entendible, buscando el propósito y la aplicación de esta palabra para nuestras vidas también en el día de hoy. Solo quiero darles como contexto, recordando que el capítulo 1, el cual estudiamos a lo largo de 3 sesiones, nos hablaba, por supuesto, del saludo de Pablo, el deseo de querer visitar a los creyentes en Roma, el obstáculo que ha habido para poderles ir a visitar y que por lo tanto desencadena el que se escriba esta carta y el que podamos buscar, el que él pudiera buscar transmitir su voluntad, su corazón a la iglesia también que estaba en Roma, los creyentes, para que entonces pudieran ser confirmados en la fe y en el Evangelio. Y es entonces que Pablo redacta esta carta y la envía a través de esta sierva de lo que es la diaconisa. Y lo que está haciendo aquí la palabra del Señor es mostrarnos que en los propósitos de Dios siempre Él tiene eso, un propósito para nuestras vidas. Esta mujer que fue Febe, una diaconisa que aparecerá por ahí del capítulo 16, es un instrumento usado por Dios para llevar esta carta de Pablo a los romanos. Y en el capítulo 1 nos habla precisamente de el propósito de Pablo, porque les visitar, como lo comenté, no había sido posible ir a verlos. Les escribe esta carta y después da un giro impresionante a partir del versículo 16, donde él comienza a hablar del poder del Evangelio, del cual no se avergonzaba. Y siguiendo a eso, comienza a hablar de diferentes cosas, comienza a hablar de la condición caída del hombre, da un giro tremendo ahí. Pareciera que de pronto se detiene en lo que está hablando en el capítulo 1 y aborda un tema totalmente diferente. Pero el objetivo del apóstol Pablo no es que quisiera hablar otra cosa, sino que es preparar el corazón de la iglesia en Roma. El Espíritu Santo está preparando a los creyentes para lo que viene a continuación. Bien, al final del capítulo 1, solo haciendo un recuento, a partir del versículo 29 al 32, nos habla de aquello que llena, que inunda el corazón del hombre en general, es decir, todos los seres humanos. ¿Y qué es lo que abunda en el corazón del hombre? Pecado. ¿Qué es lo que abunda en nuestras vidas? Rebeldía, rebelión contra Dios, hablando de la naturaleza caída del hombre. Y es ahí entonces cuando el apóstol Pablo nos habla a partir del versículo 29, diciendo: estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y además agrega: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora bien, tú y yo tenemos nuestras Biblias con capítulos, versículos separados de esa manera, pero Pablo sigue hablando en el mismo contexto a partir del versículo 1 del capítulo 2 que vamos a ver hoy. Y el tema de esta noche lo hemos titulado El justo juicio de Dios. ¿Y por qué es el justo juicio de Dios? Porque lo que el Evangelio reveló fue la justicia de Dios.
la justicia de Dios se ha manifestado. Por un lado, justificando al impío por medio de Cristo, una justificación que es gratuita, a nosotros no nos cuesta nada, somos gratuitamente redimidos. Sin embargo, el costo fue la sangre derramada del Hijo de Dios. Dios ofreció a su Hijo en rescate por nuestras almas. Ese fue el costo, ese fue el precio que Dios pagó para que tú y yo seamos salvos. Ahora, en respuesta a ello, por el otro lado, también la justicia de Dios se manifiesta sobre aquellos rebeldes que rechazan el señorío de Cristo, que rechazan la salvación y que por lo tanto, aunque no se les concede, son condenados, juzgados y entregados a una mente reprobada. Eso es lo que aprendimos en el capítulo 1. Y de pronto entonces, ahora el apóstol Pablo quiere abordar algo muy importante. En la primera parte de la enseñanza del día de hoy vamos a ver el tema de la falsa moralidad, el tema de la hipocresía, el tema de aquellos que pensamos ser mejores que otros. ¿Y por qué aborda esto el apóstol Pablo? Porque es algo que, créanme, iglesia, hermanos, abunda aún dentro de una iglesia, aún en nuestras propias familias, incluso uno mismo puede estar cayendo en una falsa religiosidad, puede estar cayendo en hipocresía, puede estar cayendo meramente en apariencias y no estar realmente caminando en obediencia tomado de la mano del Señor. Pablo lo sabe y entonces empieza aquí una conversación Pablo. Nos vamos a encontrar un apóstol Pablo que pareciera que sostiene una conversación con un personaje que no se ve, pero que está representando a la humanidad o a la persona que continuamente trae objeción o que lleva la contraria a la palabra de Dios. Normalmente tú y yo nos encontramos con eso cuando estamos compartiendo el evangelio con alguien, pues si no conocen del Señor y si el Espíritu Santo aún no les ha concedido creer y entender la palabra de Dios, entonces suelen estar contradiciendo y oponiéndose a todo lo que les decimos. Bien, podemos verlo desde esa perspectiva como un diálogo del apóstol Pablo con un personaje imaginario, por decirlo así, solo como para relatar esa conversación entre un creyente y un no creyente, o también lo podríamos ver como un soliloquio, que estaríamos hablando de que el apóstol Pablo está estableciendo una conversación consigo mismo. Bien, dice así la palabra del Señor a partir del verso 1 del capítulo 2. Recuerde. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, lo que vimos como recuento de los últimos versos del capítulo 1, ese juicio de Dios es según verdad. Y hace una pregunta al apóstol Pablo, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y sigue, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, hermanos, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo está considerando todo aquello que caracteriza al hombre como un ser humano caído, pervertido, depravado y separado de Dios. Un hombre que vive en rebeldía, en continua rebeldía y negligencia delante de Dios, desacatando las instrucciones de la ley y en todo momento dando la espalda a su Creador. Eso ya lo entendimos desde el capítulo 1, pero ahora en el capítulo 2 el apóstol Pablo quiere hablar de alguna manera también a los judíos
por cuanto los judíos creían ser mejores que los gentiles. Eso creo que a lo largo de las Escrituras lo hemos entendido, pero el apóstol Pablo quería hacerle notar también a los judíos creyentes en Cristo que ellos no eran mejor que los gentiles que ya creían en el Señor. Eso es algo muy importante. Y por el otro lado, también está hablando de aquellos que piensan, determinan o creen que pueden juzgar a otros porque ellos se consideran moralmente mejores. Saben, en este mundo hay cierta moralidad, pero es una moralidad que se ha visto afectada por la caída desde el pecado de Adán. Es decir, hay una distorsión en los atributos que Dios ha comunicado al hombre. Dios nos permite amar, Dios nos permite tener misericordia, Dios nos permite tener compasión, Dios nos permite ser generosos y todo ese tipo de cosas Dios las comparte. Dios está continuamente comunicando a su creación esos atributos y los compartió con el ser humano, pero la caída distorsionó todas las cosas. Y ahí vino un grave problema. Que hubiese hombres que pensaban que porque hacían mejor las cosas o porque trataban de hacer mejor las cosas, eso los hacía mejor que otros. Y entonces caen en el juicio, en la crítica y en la murmuración sobre los demás. En el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, no importa quién seas, no importa la posición política que tengas, la posición social que tengas, el rol que funjas dentro de tu hogar o de tu trabajo o de tu empresa, no importa cuál sea la posición en la que tú te encuentres, así sea de eminencia o no lo sea, tienes que entender una cosa, eres inexcusable. En otras palabras, no tienes excusa ni pretexto delante de Dios para poder juzgar a otros. Yo sé que en este momento podríamos pensar, pero Jesús nos dijo que juzgáramos con justo juicio. Es correcto. Juzgar con justo juicio implica el juzgar, uno, con la palabra de Dios en un correcto contexto, y número dos, juzgar las cosas bíblicamente cuando nosotros también sabemos que estamos, por lo menos en esa área, en obediencia. ¿Qué implica entonces? Que lo que el apóstol Pablo quiere confrontar aquí es el juicio que se manifiesta de tal manera que ataca, señala y busca destruir a las personas que están alrededor de otras con el propósito de sentirse aceptadas, justificadas antes que otros. Piensa por un momento cuando nos habló Jesús del fariseo y el publicano. Ambos suben a orar, llegan al templo y comienzan a orar, pero el fariseo, erguido, soberbio y altivo, comienza a orar y dice, te doy gracias, Dios, porque yo no peco como este publicano, y yo diezmo y sirvo y hago esto y aquello por ti. Y por el otro lado, el publicano se golpeaba en su pecho, no se atrevía ni a levantar su mirada al Señor y postrado decía, perdóname y sé propicio de mi pecador. Jesús dijo, de cierto os digo, que aquel, es decir, el publicano, el que se humilló, bajó siendo justificado antes que el otro. Ese es el punto, hermanos, porque podemos tener en ocasiones esa actitud fariseica, que decimos, gracias te doy Dios porque no soy como los demás pecadores, porque yo soy más santo, yo soy más justo, yo soy mejor que otros, yo soy tu preferido, yo soy tu favorito, yo soy tu hijo de hijos. Y cuando tomamos esa actitud, hermanos, tiende a haber soberbia en nuestro corazón. Y tendemos a juzgar y a criticar a otros. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Cuando tú juzgas, dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Escuchemos bien esto, porque cuando estamos juzgando a los demás, o probablemente no un caso como el que acabamos de ver el fariseo, pero una situación donde probablemente no vemos que las personas aún no maduran en la fe, aún no crecen en el camino del Señor, no tienen el mismo compromiso que probablemente nosotros ya hemos adquirido con Dios, con su iglesia, y comenzamos a murmurar y criticar. Y comenzamos a decir cosas como, no, pero yo sí vengo todos los días a la congregación o a todas las reuniones y yo sí estoy participando y esta persona ni va y todavía se cree que es muy espiritual y empieza ese tipo de crítica y situación incluso dentro de la iglesia. Esas son las cosas que quiere confrontar Dios a través de su palabra, a través de este texto.
Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, escucha lo que dice, haces lo mismo. ¡Wow! ¿Se imaginan, hermanos? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar, sobre todo de otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado de qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y con quién lo vamos a decir y además, sobre todo, para qué lo vamos a decir. ¿Cuál es el propósito de que hemos de hablar? Qué triste sería que se reúnan hermanos o hermanas o familias para comenzar a murmurar y a criticar a otras personas de la iglesia, por ejemplo. Y sobre todo, si no están presentes, que no están ahí para defenderse. Eso es algo muy triste y es lamentable. Y eso es algo que no debe de suceder. Porque en lo que estás juzgando a otros, tú te condenas a ti mismo. Es lo que dice la Escritura. Y por eso en el versículo 2 nos dice que el juicio de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio de Dios, como Dios juzga las cosas, es un juicio imparcial y es un juicio justo. En comparación al juicio que tú y yo podemos estar en algún momento emitiendo contra otras personas. Por eso es muy enfático lo que está diciendo Pablo aquí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, tu juicio, mi juicio es relevante, no es el juicio que importa. Tu criterio y mi criterio pueden aportar, pueden colaborar, pero finalmente no es un juicio puro, no es un juicio santo. Por eso es que todo se debe juzgar a la luz de la palabra de Dios, porque el juicio de Dios es justo y es verdadero. Es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso a partir del verso 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Ahora, aquí yo quiero irme más allá, hermanos, no solamente a la cuestión de una iglesia local, sino que estemos pensando que somos mejores que aquellos que están en el mundo, pero que aún no conocen de Cristo. Ciertamente hay perversión, hay depravación, este mundo está cada vez peor, eso es cierto. Pero lo que tiene así a la humanidad es el pecado y su falta de arrepentimiento. Pero nosotros como iglesia sí debemos ir y confrontar con el Evangelio, pero para que se arrepientan y conozcan del Señor y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no para estar juzgando y criticando, pensando que somos mejores que ellos. Porque bien lo dice la Escritura, todos hemos pecado contra Dios. Todos. Y como Pablo se lo dijo a los corintios, hablando de diferentes series o un listado de pecado, dentro de los cuales incluían la homosexualidad, por ejemplo, resulta que Pablo les dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido santificados y limpiados. En otras palabras, muchos de nosotros, hermanos, hemos sido sacados por Cristo de los peores tipos de pecado. Y ahora estando en el Señor, siendo justificados, lavados y limpiados, vemos a las personas que practican tales tipos de pecado y en lugar de tener compasión y misericordia como Cristo la tuvo por nosotros, ¿qué hacemos? Señalamos, juzgamos, criticamos, nos burlamos incluso. ¿Por qué? Porque pensamos que somos mejores. Pero voy a citar lo que dijo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si no fuere por la gracia de Dios, mis amados, no seríamos lo que somos, no estaríamos en el lugar en el que estamos y no serviríamos al Dios a quien servimos. Es por la gracia de Dios, es por lo que Él ha hecho, es por su fidelidad, es a Él a quien nos debemos. Lo que haces es por Cristo. Si eres ama de casa, una mujer de hogar y tú has venido a los pies del Señor y tu esposo aún no, eso no te hace mejor, te hace salva, pero ahora te hace más responsable de mostrar a Cristo en tu hogar. Eso es algo sumamente importante de entender, porque a veces pensamos que como ya estamos en el Señor y como el Señor ya nos perdonó todo tipo de pecado, ahora resulta que somos mejores que los demás. Ahora, tenemos que buscar, y esto lo vamos a ver ahorita en los versos que siguen adelante, tenemos que buscar la santificación, tenemos que buscar el bien en nuestras vidas, la purificación. Claro que eso tenemos que buscarlo, pero ¿por qué? Porque buscamos cumplir lo que Dios nos pide y agradar a quien nos salvó, pero no por querernos sentir mejores que los demás. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque el justo juicio de Dios no es continuamente el juicio que emite el hombre.
Recordemos, hermanos, nuestro juicio no suele ser imparcial, nuestro juicio no suele ser justo, sino todo lo contrario, un juicio injusto cuando juzgamos las cosas desde nuestra propia perspectiva. Por eso dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esta es una confrontación directa, hermanos, porque todos vamos a ser juzgados. No por ser iglesia, no por ser salvo, no porque ya estés en Cristo, tú puedas pensar que ya libraste el tema del juicio. Claro que no. Vas a ser salvo si estás en Cristo y has nacido de nuevo. Eso es cierto. Pero debes de saber una cosa. Tienes que entender que el juicio para nosotros será un juicio de recompensas, será un juicio donde serán probadas todas las obras que nosotros estuvimos haciendo mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese juicio es el tribunal de Cristo para el pueblo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, lo dice claramente, porque todos tenemos que comparecer a ese juicio. Así que, hermanos, Jesús va a juzgar, va a sacar a la luz las motivaciones, las intenciones del corazón. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? A Cristo no solo le importa que hayas hecho algo, sino por qué lo hiciste, qué te motivó, cuál fue la motivación en tu corazón para ofender, para lastimar, para dañar a otras personas. Eso es lo que Cristo va a juzgar. Y es lo que nos dice aquí Pablo, debemos tener mucho cuidado, porque si hemos de emitir un juicio que sea conforme verdad, conforme al juicio de Dios y no conforme a nuestro propio juicio y criterio. ¿Por qué? Porque al hacerlo nos condenamos a nosotros mismos, porque también practicamos ese tipo de cosas. Pero por tu dureza, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o bondad te guían al arrepentimiento. ¿O somos de aquellos que estamos menospreciando el hecho de que por la bondad de Dios nos hemos arrepentido? ¿Sabes? La razón por la cual tú te has podido arrepentir es porque Dios fue bueno contigo. Es porque Dios te llamó. Es porque Dios te escogió. Y Dios nos está recordando algo que no debemos menospreciar, que fue su bondad y las riquezas de su misericordia, que fueran aquellas que nos atrajeron hacia Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar menospreciando a otros? Yo recuerdo aquel que llegó con el rey y tenía una deuda grande y el rey le perdona la deuda. Y saliendo de ese lugar encuentra a un consiervo suyo y resulta que este consiervo también le debía a esta persona que le fue perdonada su deuda por el rey. Y ahora este hombre le decía al que le debía, págame todo lo que me debes. Y no le podía pagar tampoco, le dijo, ten misericordia de mí. Y él no tuvo misericordia. Es decir, él no siguió el ejemplo que el rey había tenido con él, con su propio consiervo. Y entonces pidió que echaran a ese consiervo suyo en la cárcel hasta que le pagaran. Y entonces el rey se enteró de esto y dijo, siervo malo y negligente, ¿no debiste perdonar también a esta persona su deuda como yo te la perdoné a ti? Y entonces vino la consecuencia, también fue encarcelado. Pero hermanos, ese es el punto, que a veces nosotros anhelamos, buscamos y queremos que Dios nos perdone, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Lo queremos todo para nosotros, pero cuando se trata de los demás, no estamos buscando que el Señor hable a sus vidas, que el Señor les bendiga, sino todo lo contrario, les criticamos, les juzgamos, en lugar de ayudarles a salir adelante, orar por ellos, ver por ellos, no, les doy la espalda, es su vida, no me importa. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros, es para que nosotros tengamos misericordia de los demás. Esa es una regla que le enseña la Escritura. Tenemos que aprender a ser más como Cristo en esto y no juzgar con un juicio meramente humano, carnal y corrupto, sino juzgar con el juicio de Dios, que es un juicio puro y perfecto y pacífico. Así que no debemos menospreciar las riquezas de su benignidad, su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos ha guiado al arrepentimiento. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Fíjate lo que dice Pablo. Por la dureza de tu corazón no arrepentido, estás atesorando algo. Atesoras para ti mismo, dice aquí, ira para el día
de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora bien, podrías pensar, bueno, es que este contexto, Pastor Luis, está hablándonos de aquellos que no son de Cristo, aquellos que son impíos, rebeldes. La respuesta es correcto, está hablando de estas personas. Pero tenemos que recordar que parte de esa naturaleza aún sigue en nosotros. Y aunque nosotros no perdamos la salvación, tenemos que recordar que nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras motivaciones sí tienen que ser transformadas. Nosotros no esperemos que el mundo cambie, pero nosotros sí esperamos que la iglesia cambie cada vez más como Cristo. Ese es el punto, hermanos. Entonces, si bien nosotros no estamos atesorando ira para el día de la ira, por cuanto nosotros seremos librados del día de la ira y el día de la prueba, algo que sí debemos de entender, hermanos, es que la naturaleza caída del hombre acarrea esa ira sobre sí mismo porque no profesa la justicia de Dios. La ira del hombre no profesa la justicia de Dios, como le enseña la palabra en Santiago 1:20. Es importante recordar esto, hermanos, porque, reitero, tendemos a juzgar de una manera tan severa a las demás personas y probablemente no te has puesto a pensar que tú antes hiciste lo mismo o algo similar, y no hay compasión y no hay misericordia. Por eso es tan fuerte este texto, para recordarnos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Ahora bien, dice, el día que Dios se manifieste, o la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, las obras que hagamos en este mundo, buenas o malas, serán juzgadas. Reitero, la iglesia justificada será salva, pero tus obras serán probadas. Toda obra que hagas, buena o mala, será probada. Sufrirás pérdida u obtendrás recompensa. Eso depende de cómo sirvas al Señor y de cuáles sean las motivaciones del por qué haces todo lo que haces. Eso es lo que tenemos que trabajar. Así que dice, el cual probará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, yo quiero clarificar o puntualizar algo. Pablo no está enseñando salvación por obras. Pablo no está enseñando que por esforzarte te vas a salvar. Él no está enseñando eso. Lo que está implicando es el fruto del conocimiento de Dios en tu vida. Cuando alguien conoce del Señor, y por supuesto somos conocidos por Él, entonces inicia una relación con Dios. Y en esa relación que tenemos con Dios, en esa amistad y en esa relación íntima y comunión que tenemos con Cristo, buscamos entonces esto, lo que dice el verso 7, vida eterna, buscando, perseverando, hacer el bien y buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero aquí viene aquellos que rechazan a Cristo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense qué parámetro, qué contraste. O eres obediente a la verdad, o eres obediente a la injusticia. Pero no puedes ser obediente en ambos lados. No puedes servir a dos señores, porque con uno quedarás bien y el otro mal. Claramente la Escritura nos está diciendo aquí que va a haber ira y enojo para los que son contenciosos, para los que no son humildes de corazón, para los que no son mansos, para aquellos que no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. Él se reveló como la verdad. Y por lo tanto, tenemos que obedecerle a Él, ser siervos de la justicia y no estar obedeciendo a la injusticia. Esa es la característica que debe identificarte a ti y a mí como hijo y como hija de Dios. Eso es lo que se debe manifestar en nuestras vidas, un verdadero fruto de amor, un verdadero fruto de misericordia, de compasión, de empatía en la necesidad de los hermanos. Tenemos que buscar crecer en estas cosas y sobre todo un mayor amor por Dios, un mayor amor por su palabra, un mayor amor por el Evangelio. Y agrega además tribulación y angustia, verso 9, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ahora aquí no hay acepción, dice al judío primeramente y también al griego.
¿Saben? La Escritura dice que Dios ha encerrado todo bajo pecado para tener misericordia de todos. En otras palabras, al decir todos, no implica toda la humanidad, sino para tener misericordia de todos, en otras palabras, de los diferentes linajes, lenguas, tribus y naciones que vendrían al conocimiento de Dios, para que no haya acepción de personas para con Él. Dios en su misericordia dice, yo he de tratar a judíos y a gentiles de la misma manera. Por supuesto, Pablo va a hablarnos en el capítulo 3 y 4 de Romanos la importancia de la nacionalidad judía, del ser descendiente de Abraham. Y vamos a explicar esto un poco, aunque yo quiero recordarles, hermanos, que la iglesia está conformada por judíos y por gentiles en el día de hoy. Si un judío viene a Cristo, se hace cristiano. Si tú naciste católico o naciste testigo de Jehová y vienes a Cristo, también eres cristiano. Ese es el objetivo y ese es el punto. Y lo que está diciendo el versículo 9 es que hay tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y sin acepción nos dice, tanto al judío como también al griego, en otras palabras, al gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no está excluyendo a nadie. El mensaje del Evangelio es para todos. Si bien la salvación de Cristo es suficiente para salvar a todo ser humano, a lo largo de la Escritura nos muestra y nos da evidencia continua de que hay quienes rechazan y de que hay quienes aceptan. Y esto viene de parte del Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Así que si tú estás en Cristo y caminando con el Señor, agradécele. Dale gracias al Señor, porque tienes esperanza para el día de tu muerte. Tienes la seguridad de una eternidad con Cristo y no en el lago de fuego, donde terminarán todos aquellos que no conocen del Señor, que aman su pecado y su deleite en este mundo. ¿Saben? Es muy fuerte esto, hermanos, pero la carta a los Romanos nos ayuda a darnos cuenta de una cosa, que el que es cristiano lo es verdaderamente, y que el que dice ser cristiano, tarde o temprano se notará su tibieza, su falta de compromiso y su falta de deseo por las cosas de Dios. Es increíble pensar que nosotros nos digamos cristianos y no leemos la Biblia. Es increíble pensar que nos digamos cristianos y no oramos. Es increíble pensar que nos digamos cristianos y en todo el día no meditemos nunca en las cosas del Señor. Eso es algo increíble. Y incluso si les preguntas a las personas que actúan de esa manera, oye, ¿tienes esperanza de ir al cielo cuando mueras? Ah, no, yo sí porque soy cristiano. Pero no hay congruencia en su vida con su confesión. Nuestra confesión de fe, como dijo Pablo, y esta es nuestra confesión de fe, debe de manifestarse también con nuestra vida, con nuestra devoción, con nuestras acciones. Y no es algo que nos tengan que estar obligando, no nos tienen que estar arreando. Somos ovejas que siguen al pastor, no somos burritos que nos vamos por donde queremos y tienen que ir por nosotros, mis hermanos. La Escritura es clara, una oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Tenemos que seguir la voz de Cristo. Si tú estás escuchando otra voz, la voz del mundo, la voz de tu propio corazón, entonces tienes que ser honesto y tienes que ser honesta y arrepentirte y venir a los pies de Cristo y pedir por dirección y por consejo en tu vida. Porque no te puedes engañar si no amas a Cristo, si no amas su palabra, si no hay pasión en tu corazón por el Señor. Entonces, ¿qué te asegura que al morir irás con Él? ¿Qué te lo asegura? Nada más porque dices ser cristiano. Hermanos, es mucho que debemos reflexionar a la luz de lo que Pablo nos está hablando, porque las características de estos hombres que no conocen de Dios parecieran ser las características de aquellos que dicen ser cristianos, pero viven como el mundo. Solo para pensar, hermanos. Para Dios no hay acepción de personas, dice el versículo 11. No hay acepción de personas para con Dios. Y esa acepción de personas implica en que Dios ha concedido la salvación tanto para judíos como para griegos, es decir, para todo tipo de persona, sin importar su trasfondo religioso o cultural, hay la oportunidad de salvación en Cristo por medio del Evangelio.
Versículo 12, y vamos hacia la conclusión de nuestra enseñanza de esta noche. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son los que sin ley han pecado y sin ley perecerán? Por supuesto, los griegos o gentiles, porque la ley fue dada a los judíos, no a los gentiles. Pero claramente dice, los que sin ley han pecado. En otras palabras, aunque no tengamos nosotros como mandato la ley de Dios, finalmente es esa ley la que nos condenará. Es decir, piensa hoy en una persona que se dice atea y que dice, yo no creo en Dios. Y si yo no creo en Dios, Dios no me va a poder juzgar. Bueno, están totalmente equivocados, porque una cosa es lo que ellos piensan y otra es la realidad. Cuando ellos lleguen a la presencia del Señor, Dios los va a juzgar y les va a decir, sin ley pecaste y sin ley morirás. En otras palabras, aunque no hayas tenido la ley, o el Señor dirá, no, aunque no hayas tenido mi ley como tu autoridad, aún así pecaste contra mí. Pecaste de dos maneras, pecaste en Adán y pecaste por tu propio pecado. Así que Dios será justo y la condenación eterna sobre esa alma será justa. No hay manera de decirle a Dios por qué haces eso. Fíjense, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque hay quien piensa, bueno, probablemente como nunca conoció de la ley, como nunca conoció del Evangelio, probablemente Dios tenga misericordia y le conceda que pues sus buenas obras le alcancen. No, hermanos, porque la salvación no es por obras, la salvación no es por guardar la ley, la salvación es por gracia y por medio de Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Y es lo que quiere enseñarnos Pablo a través de los primeros capítulos de Romanos. Y todos los que bajo la ley han pecado, ahora ¿a quién se refiere? Ahora a los judíos. Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, en este momento pareciera que Pablo nos está poniendo una prueba. A ver, me estás diciendo entonces que no son los que oyen la ley los que se salvan, sino los que cumplen con la ley serán justificados. ¿Eso significa que todo aquel que cumpla con la ley se salva, aunque no haya conocido de Dios? La respuesta a eso sería imposible, porque no hay hombre o mujer que pueda guardar la ley completamente. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que aquellos que obedecen a la ley, aquellos que están dando como fruto la obediencia, son los que serán justificados. No porque guardaron la ley a la perfección, sino porque procuran, como dice la Escritura, en el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, en otras palabras, al que procura, al que busca hacer las cosas buenas delante del Señor, entonces esas obras le podrán justificar. Pero quiero dejar algo en claro aquí. No estoy diciendo que Dios va a tomar tus obras y van a traer justificación. Lo que está diciendo la Escritura es lo siguiente, que esas buenas obras o esos frutos que vendrán a causa de tu relación con Cristo y salvación, entonces tú podrás alcanzar la justificación delante de Dios, porque no por ser oidor, sino hacedor de la ley serás justificado. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora bien, hermanos, para evitar cualquier confusión que pudiese haber en este momento de, pero entonces si somos salvos por las obras o no, o qué pasa, yo quiero recordarles que desde el final del capítulo 1, así como desde el versículo 1 del capítulo 2 en adelante, nos ha venido hablando del juzgarnos unos a otros, del juicio que nosotros emitimos y del juicio que es de Dios según verdad. En otras palabras, hay dos formas de juzgar las cosas: el criterio y el juicio que tú y yo podamos tener de manera humana, o el juicio y criterio que Dios tiene según su estándar moral perfecto y puro. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, desde el versículo 12 hasta el 16, no está hablando de justificación en cuanto a salvación.
no nos está hablando de perdón del pecado para salvación eterna, sino que está hablando de que serás librado o juzgado de parte de Dios según el juicio que tú ejerzas a las demás personas cuando algo suceda a tu alrededor. Es decir, el juicio que tú emites hacia los demás es lo que será juzgado o bien o mal según cómo lo juzgues. De la misma manera, cuando está hablando los que sin ley serán juzgados, o los que con ley han pecado también serán juzgados, es precisamente porque, sin importar la condición en la que tú y yo nos encontremos, el juicio de Dios que se emitirá sobre nosotros es un juicio según verdad y no un juicio según nuestro propio criterio. Y se mostrará entonces en el versículo 15, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia da testimonio, es decir, es un juez imparcial, solamente te dice eso es bueno o eso es malo, pero lo que acusa o defiende son los razonamientos. Y déjame decirte por qué. Porque mientras tú piensas que una persona es peor que tú o más mala que tú, la ley de Dios te dice tú también eres así. Y entonces tu razonamiento te puede acusar o tu razonamiento te puede defender. Perdón. Entonces, ¿cómo puede que mi razonamiento me acuse o me defienda? Simple y sencillo. Dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en el corazón. La ley está escrita, su obra está escrita en el corazón. Dando testimonio la conciencia, es decir, yo robé y entonces mi conciencia me da testimonios a la luz de la ley escrita en mi corazón que robar está mal. Pero aquí dice que mi razonamiento es el que me va a decir, o el que me va a acusar o el que me va a defender. Entonces, si mi conciencia me dice, robaste a la luz de la ley escrita en mi corazón, entonces yo puedo en mi mente razonarlo y si mi razonamiento me acusa, va a ser así, robar está mal. Y voy a decir, es cierto, perdón Señor. Pero si mi razonamiento me defiende, es donde tiende uno a caer en la dureza y decir, sí, robé, pero todos roban. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de lo que puede suceder? Lo que es que tu conciencia, que tu razonamiento te acuse o te defienda. Te va a llevar a determinar entonces cuál va a ser tu comportamiento y la manera de emitir juicio ante los demás. Es muy importante esto, hermanos, porque también incluso el versículo 15 de Romanos 2 que acabamos de estudiar suele utilizarse totalmente fuera de contexto para pensar que aquellos que nunca escucharon del Evangelio, aquellos que no conocieron de Dios, aquellos que nacen en la selva o aquellos que nunca les llegó la palabra, que Dios los va a juzgar según su conciencia. Pero esto no es lo que está diciendo Pablo aquí. No está hablando de salvación aquí, sino está hablando del juzgar los unos a los otros y de que debemos juzgar según el juicio de Dios y que por lo tanto no puede haber salvación fuera de Cristo y no puede haber salvación por obras. No puede haber salvación para una persona que nació en la selva y que nunca le llegó el Evangelio y que sea juzgado conforme a sus obras, porque esas obras no le serán suficientes para la salvación. No podrá llegar al estándar de Dios, porque estaríamos entonces implicando que hay salvación por fe y salvación por obras. Y eso no existe en la Biblia, mis hermanos. Así que algún día, tú y yo, en el verso 16 dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres y concluye diciendo Pablo, conforme a mi evangelio. Mis amados hermanos, todos algún día compareceremos ante el justo juicio de Dios y vamos a ser juzgados conforme a lo que hayamos hecho en este mundo. Yo quiero recordarles eso, iglesia amada, porque el hecho de que seamos salvos no nos exonera de pasar por un juicio. Y aunque no es un juicio de condenación y castigo, es un juicio donde podrás sufrir pérdida si no hiciste lo que Dios demandaba de ti. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra,
porque a pesar de lo profunda que esta es, Señor, tú nos permites darnos cuenta a su vez cuán importante es aplicarla a nuestro corazón, para entender en primer lugar que no debemos ser moralistas, religiosos, fariseos, aquellos que buscan juzgar y criticar a los demás y sentirse superiores cuando lastiman a otros. Ayúdanos a tener corazones humildes y a reconocer en todo momento, por favor, que te necesitamos para que nuestras vidas caminen conforme a tu voluntad. Reconocemos nuestros pecados, Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero también reconocemos que nos has dado espíritu de dominio propio, por lo cual ayúdanos, por favor, Señor, a vencer en esas áreas del juzgar, del criticar, del murmurar, para que podamos ser realmente siervos pues útiles en tus manos, siervos instruidos en tu palabra. Yo ruego también, Señor, porque nos des entendimiento a la segunda parte de la enseñanza que vimos en esta noche, donde la obra escrita en nuestro corazón se manifestará, esa obra de tu ley, y que aquellos que sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados, o aquellos que con la ley han pecado, con la ley serán juzgados. Señor, entendemos esto en cuanto al juicio que emitimos unos contra otros a la luz del contexto, y que por lo tanto, Padre, tú nos mandas a emitir juicio según verdad, es decir, según tu palabra. Y siempre y cuando nosotros estemos caminando también en obediencia para poder no juzgar con el propósito de derribar, de condenar, sino con el propósito de edificar, restaurar y soportar. Te pedimos, Señor, por luz y entendimiento a todo esto, para que esta palabra sea de bendición en cada hogar y la llevemos por obra, para que dejemos de juzgarnos unos a otros y comencemos a trabajar en buscar a ser más como tú. A ti la gloria, Padre, en esta noche, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, como siempre, un honor para mí compartir con ustedes. Buena noche, gracia y paz.